pasó la info del 27? Supuestamente hay un parcial del 27. Bueno, están pedidas las aulas para el 27, con lo cual es más que seguro que sea el 27, teniendo en cuenta que constitucional es el 20, con lo cual va a ser el 27 seguramente. Y de acuerdo a lo que estoy viendo, es muy probable, casi seguro, que efectivamente entre hasta la unidad 8. Vamos, que es teoría de imputación objetiva. ¿Claro? En ese sentido, me parece a mí que no vamos a tener problema de ir viendo, como lo estamos haciendo, de una unidad por semana, me parece. Quizá a lo mejor, ya voy a ver, pero al principio vamos a seguir igual, los martes una unidad, los jueves caso. ¿Estamos? Si eventualmente veo que es necesario en una semana dar las 2 unidades, bueno, lo haremos, pero en principio calculo no va a haber inconveniente en mantener la dinámica que estamos teniendo. ¿Están cómodos como lo estamos dando? ¿Sí? Ok, ¿le está sirviendo? Sí. Bueno, hola, bueno, nada, algo que le haya llamado la atención, noticias. Yo leí una. Gracias a Patricio Burr. Que agarraron a un uruguayo que tenía pedido captura por la Interpol. Sí. Estaba escondido en Entre Ríos y era un abusador. Y nada, lo relacioné mucho con la unidad 4, que vimos todo lo de los principios. Y bueno, le dieron la extradición a Uruguay por el que se lo juzgue allá. Bueno, perfecto, excelente. La parte teórica, primero la parte práctica, excelente. En ese contexto, ¿en base a qué? ¿Al principio de qué? De territorio. Sí, sería aplicación en realidad de personalidad, pero desde el punto de vista uruguayo, ¿se entiende? Sí. Claro, vamos. ¿Algo más? Dime, ¿tu nombre era? Iván, dime. El problema es que no me acuerdo el nombre del caso. No importa, no importa. Estábamos hablando de otra cosa, pero un amigo me contó sobre un caso que trataba sobre una niña. Hablamos fuerte, Iván. Era una chica que laburó en un hospital y había matado a, no sé si eran 6 o 7 bebés. ¿Qué, la causa neonatal? La causa no era tal. Fueron 3 que condenaron. Nada, lo relacioné mucho ¿Qué? con... ¿Fuiste a la audiencia? Dicen que cómo se había defendido la niña, que imputada. ¿Cómo se había defendido a la imputada? Sí, creo que 2022 o 2023 cuando fue... 2023 creo que fue el hecho. Los hechos. Se había defendido diciendo de que las farmacéuticas le habían pasado mal los medicamentos y que la estaban queriendo usar a él de chivo expiatorio. Y nada, lo intenté poner la penalización. Lo que estuvimos viendo la clase pasada y no entendí mucho, pero... ¿De qué, Iván? O sea, ¿con qué lo relacionaste básicamente? De cómo se le intentó relacionar, de cómo le ponen la pena a la niña, o le intenta relacionar. Sí, no pasa nada. Lo que salió no lo entendí. ¿Qué parte no entendiste? La defensa. De cómo poner un tercer sujeto que serían las farmacéuticas en el medio no ayudaría el hecho de que la mina mató igual a la Diputada. mató igual a ese tema. Bien, mira, en ese sentido, te soy honesto, solamente estoy viendo los titulares, no leí los fundamentos ni de la sentencia condenatoria, más o menos conozco el caso con la cuestión mediática, hasta donde sé, tengo entendido que justamente el imputado lo que hacía referencia era que ella, obviamente, solamente había, primero, que hoy no había sido la autora material, de hecho jamás había tenido la intención de cometer los hechos por los cuales fue condenada, y en ese contexto fue un juicio por jurados y que la condenan por mayoría, sí. Lo cual abre el abanico lógico de la casación. Si vos me preguntás a mí, yo creo que la van a terminar confirmando la condena por una cuestión de cómo funciona nuestro sistema judicial, que es lamentable. Pero más allá de eso, tengo entendido que la defensa de ella era simplemente que ella... No tuvo contacto con los bebés. Exactamente. Porque en realidad ella no estaba... o mejor dicho, los indicios de oportunidad que le ponían era, che, si yo trabajo en neonatología. Claro, a ella le tocaba atender la parte de los partos, pero sí. Dicen que, hablando con médicos, igual lo que planteó ella,
que como que estar en un parto dicen que es muy fuerte, entonces lo que ella hacía era pedirle a sus compañeros que le cambiaran, entonces tenía enfermeras que le tocaba atender a las madres, hacer el preparto, la preparación y el posparto, los hacía Brenda, que es la imputada en este caso, y otra enfermera que era la que le tocaba iba al momento del parto, entonces era la que tenía contacto con los bebés. Entonces ella plantea que de los 13 bebés que fallecieron por la misma causa, solo tuvo contacto con 5, pero ni siquiera fue de manera directa, fue porque justo estaba en la habitación donde ella estaba con las madres y no sé, los veía, qué sé yo, y les decía, che, qué lindo bebé, y le hacía un mimo o algo por el estilo. Que si es así, es como que vos decís, ¿en qué momento tiene que ser muy pro la mujer para inyectar en ese momento algo? Sí. Pero también se planteaba que las salas tenían acceso todos los del personal, entonces podía entrar cualquiera, que muchas veces no se registraban los ingresos ni las salidas, y la acusación viene porque es ella quien denuncia o le avisa a la jefa, ¿cómo se dice?, que los bebés estaban presentando ya hematomas o síntomas y fallecieron la mayoría, 8 bebés de los 13, en el horario donde ella estaba trabajando, que se retiraba siempre a la 1. Entonces empezaban a presentar los síntomas entre las 8 y las 10 de la mañana y fallecían entre las 12:30 o 1:30 del mediodía. Y después los otros 5 bebés sí fallecieron a la tarde. Y fue por eso que se la acusa a ella. Bueno, ¿tuviste posibilidad de escuchar los alegatos? No, solamente algunas audiencias testimoniales. Sí, fui a algunas audiencias. Okay, porque hasta donde yo sé, tengo entendido que dentro de los elementos probatorios para justificar el pedido de acusación y que después terminan condenando, eran algunos indicios que tienen que ver con la oportunidad, es decir, que ella tenía contacto con bebés, por tu novia, porque es enfermera, y que existía justamente una búsqueda por parte de ella en internet con respecto a la aplicación de potasio, que fue la vitamina que en realidad fue supuestamente el nexo causal que generó justamente el resultado. Pero así mismo es como, no entiendo con qué propósito lo pudo llegar a hacer. No se pudo acreditar, de acuerdo a lo que yo leí, reitero, no he leído los fundamentos, simplemente la noción que tengo en base a la información periodística, que muchas veces es tendenciosa, entonces siempre manéjenla con mucha objetividad, hasta donde leí, reitero, entrecomillado, en base a las cuestiones periodísticas, no se pudo acreditar que efectivamente exista una intención por parte de ella. Claro, no había un motivo, una conducta que esté perfectamente acreditada en cuanto a, che, quiero llevar adelante este resultado. Y ahora vi que habían presentado como un pedido de anulación. Una nulidad, supuestamente, ¿por qué? Porque exactamente, supuestamente uno de los jurados populares habría sido, no me acuerdo si era enfermera, creo. Sí, no enfermera que supuestamente había probado un examen con ella. Exactamente. Estamos, pero obviamente como nuestra justicia provincial es tan garantista, rechazó una nulidad. Sí, porque dijeron que como que podrían haberlo presentado o haber hecho preguntas en el momento y no lo hicieron, entonces como que no tiene sentido que lo hagan ahora. Siempre algún defecto lo van a encontrar. Sí. Una preguntita. Vos dijiste el sistema penal que es lamentable, en este caso, en general, ¿y por qué? Mi experiencia personal, yo le aclaré el primer momento cuando me presenté ante usted. Yo con usted voy a hacer catarsis. Sí, sí. Como generalidad es un desastre. ¿En qué falla? Sinceramente, que quienes tienen a cargo la resolución de determinadas cuestiones tienen pánico al momento de resolver. O sea, muchas veces resuelven en base a no quiero salir escrachado en una red social, no quiero salir escrachado en un periódico y muchas veces en base a eso resuelven. Entonces, ante la duda, lejos de absolver, condena. ¿Y usted qué? No digo que sea este el caso, porque en este caso puntual estamos hablando de pueblos populares, estoy hablando de generalidades, a recepciones obviamente. ¿Cómo estás? Y no todos obviamente se manejan de la misma forma. ¿Y usted qué opinión tiene de este caso? Te vuelvo a reiterar, yo lo único que he leído en base a lo que vi periodísticamente. De acuerdo a lo que yo vi ahí, me parece no había una certeza para una sentencia condenatoria. Reitero, en mi humilde opinión. No vi la causa y quizá a lo mejor estoy siendo irresponsable, pero estoy dando una opinión. Sí, claro. ¿Se entiende? Sí. Y reitero, esto es una cuestión mía de en base a lo que uno tiene en el ejercicio profesional. ¿Estamos? Muchas veces, no así federales, la justicia federal
es otra cosa. La custodia federal, vos cuando presentás una nulidad, si está bien planteada, no tienen problema en hacerte jugar a la nulidad. ¿Se entiende? O sea, en ese sentido tienen mucho más coraje, si se quiere, por llamar de una manera, que provincia. No más por las personas que por un sistema. No, sí, puede ser, pero qué sé yo, es así. Hoy por hoy la provincia que más prisiones preventivas tiene es Córdoba. Es lamentable, pero es así. Pero bueno, nada, es lo que uno reniega todos los días. Más que tenemos una sociedad súper condenatoria, entonces para quedar bien, pues Seguramente es así. Seguramente es así, obviamente, y mucho tiene que ver nosotros como sociedad. Por eso siempre trato de que ustedes, mis alumnos, cuando tengan una conversación con gente que no es de derecho, tengan la posibilidad de, che, no, mirá, analizarlo objetivamente. Claro, porque yo pensaba, si esta chica, por ejemplo, no le declaraban culpable, Imagínate, ¿qué hubiese pasado? tenés que volver a trabajar de enfermera, porque es para lo que estudió. Pero imagínate. Pobre mujer, o sea, tener que volver a trabajar de eso, la cantidad de gente que le iba a decir, che, no me atiendas vos, o insultar. Más allá de la condena social, vale, imagínate esos. Más allá de que hubiesen sido jurados. Claro, es que aparte estuvo 2 años encerrada, sin Prisión nada, porque fuese que hubiesen estado en juicio en ese momento, no, fueron 2 años de nada, encerrada. Que sigue presa. Sí, apartamento. Y lo que siempre digo, o sea, todos nosotros, ustedes, yo, todos vivimos libertad condicional permanentemente. Nunca sabemos cuándo, lamentablemente, ojalá Dios quiera jamás nos pase, algún hecho fortuito. Entonces siempre vamos a pretender y vamos a querer que se respeten nuestras garantías constitucionales del proceso. ¿Estamos? ¿Algo más? Tenemos... No tenemos más tiempo. ¿Está todo claro, chicos? Más o menos. Como siempre digo, ¿se entiende por qué me gusta que vean las noticias para que no sea todo tan abstracto? ¿Está? Bueno, nada, hoy tenemos la unidad 5, teoría del delito y clase del delito. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde surge la teoría general del delito? ¿Qué me dirían? No. ¿Qué hablamos nosotros cuando empezamos la primera clase? ¿Se acuerdan? Se aceptan respuestas incorrectas. ¿Cómo? Exactamente, Juliana, de la dogmática jurídico-penal. ¿Y qué es lo que era la dogmática jurídico-penal? ¿Te acordás? No qué es lo que era, qué es lo que buscaba en realidad. Es más que todo para hacerte acordar. Sí, pero básicamente lo que establecía era la limitación, se acuerda de Puniendi, la aplicación racional, bla, 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 y la elaboración por excelencia de la dogmática jurídico-penal era la teoría general del delito. ¿Y qué es la teoría general del delito? ¿Cómo estaba constituida? ¿Cuáles eran los elementos? Una acción Jurídica. ¿Y qué más? Antijurídica. ¿Y qué? No. culpable. Culpable. ¿Vamos? Una acción típica, antijurídica y culpable. Y si yo les pregunto a ustedes qué es la acción, y eso lo podemos relacionar con qué principio del derecho penal vimos. exteriorización. Exactamente, con la exteriorización. ¿Y qué sería la acción? Decirlo. ¿Vale? No, Lorena. No, Ruth. Es la voluntad expresada como manifiesta. Exactamente. Nosotros dijimos que una de las principales características, principios generales del derecho penal, tenía que ver con la exteriorización de la conducta. ¿Estamos? Eso obviamente se ve reflejado en el primer elemento de la teoría del delito. El primer elemento del delito tiene que ver con la acción. ¿Estamos? Entonces, en ese contexto, el primer elemento del delito tiene que ver con la acción. ¿Qué significa eso? Un movimiento corporal voluntario, dirían algunos, como Belling, ¿estamos? O un elemento, una conducta voluntaria que va a modificar el mundo exterior, otro de los autores motivos. ¿Está claro? Entonces, básicamente tiene que ver con esa cuestión puntual. La acción tiene que ver justamente con la exteriorización de una conducta. El segundo elemento, la tipicidad, no es otra cosa que la descripción de esa conducta prohibida, abarcada dentro de lo que es el tipo penal. ¿Está claro? Entonces tenemos la acción, el tipo penal, que es la descripción de la conducta prohibida. ¿Vamos? Antijurídica. ¿Qué entienden ustedes por antijurídica? Exactamente, contrario a los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, esa conducta que es antijurídica, ¿qué puede llegar a pasar que suceda? ¿Era alguna justificación? Exacto, que puede existir alguna causa de justificación. Entonces, si bien esa conducta es antijurídica, al existir una causal de antijuricidad, perdón, una causa de justificación, automáticamente ese tercer elemento se cae. Claro, y por último, culpable. ¿Qué significa?
significa culpable? Es la capacidad que tiene el sujeto de poder discernir en ese momento sobre lo que está bien y lo que está mal y llevar adelante la conducta y el juicio de reprochabilidad. En la parte subjetiva, digamos. No te vayas ahí porque no entremos todavía en ese tema. ¿Vamos? ¿Qué significa esto que estoy hablando? Como vemos, son 4 elementos de la teoría jurídica del delito: acción, tipicidad, antijuiciedad y culpabilidad. Y esos elementos son analíticos o estratificados, se llaman. ¿Qué significa? Que son escaloncitos. Empezamos por la acción, como primer elemento. Si tenemos acción, vemos si hay tipicidad, que es un indicio de la antijudicidad, porque quizá a lo mejor un hecho típico, antijurídico, y si hay una causa de justificación, automáticamente se cae la antijudicidad. Entonces, cada uno de esos elementos que estamos mencionando, que se van concretando, van agudizando, por llamarlo de alguna manera, esta existencia del delito. ¿Está claro? ¿Vamos? Entonces, lo primero, reitero, una conducta, una acción por parte del sujeto, una exteriorización de la acción que modifique ese mundo exterior. El segundo elemento, reitero, el tipo. ¿Qué significa? Si esa conducta que lleva adelante Luquitas Corazzo se encuentra descripta dentro de un tipo penal. Si no se encuentra descripta en el tipo penal, ¿es una conducta típica o no? No. Una obviedad, lo estoy preguntando. ¿Por qué? ¿En base a qué principio? Legalidad. Exacto, principio de legalidad. Y nuestro sistema, ¿cuál era un sistema? Cuando hablamos de los tipos, ¿qué tipo de sistema era? Liberal. No, bueno, sí, dentro del sistema liberal, un sistema discontinuo de tipos penales. ¿Se acuerdan que yo le hacía los grafiquitos de la dos redondelita en que el espacio, la analogía, bla, bla, bla? Perfecto. Entonces, una vez que yo llevo ante la conducta, tengo que ver si efectivamente esa conducta, reitero, está abarcada por el tipo penal. Si se encuentra descripta por el legislador como prohibida. ¿Está claro? El tercer escalón, lo que acabo de decir, esta tipicidad es un indicio de la antijudicidad, es decir, contrario al ordenamiento jurídico. ¿Qué puede pasar? Ya lo dijeron, las causas de justificación. ¿Está claro? Y por último, reitero, esa conducta típica antijurídica, que contrario al ordenamiento jurídico, debería ser necesariamente culpable. Es decir, yo tengo que tener la capacidad, ¿vamos?, de poder conocer el ordenamiento jurídico, si no existiría una causal de inimputabilidad, una causal de exclusión de la culpabilidad. ¿Está claro? Bien. Entonces, reitero, por eso hablamos justamente de un sistema estratificado, de estos escaloncitos que estamos hablando. Ahora bien, dentro de la dogmática, o mejor dicho, a la teoría general del delito, lo que más influye tiene que ver con los pensamientos filosóficos. De tal manera que cada uno de estos, de las escuelas o los movimientos filosóficos, ha influenciado de manera directa en la teoría general del delito. ¿Está claro? Entonces, tenemos pensamiento desde el punto de vista del positivismo jurídico, vamos, que es la escuela, el positivismo jurídico, el normativismo, el finalismo y el funcionalismo. Esas 4 escuelas han sido influenciadas por movimientos filosóficos. ¿Está claro? Normativismo, perdón. Normativo y funcionalismo, finalismo y funcionalismo. Vamos, son las 4 corrientes de la dogmática jurídica. Reitero que fueron influenciadas por distintas escuelas filosóficas. Naturalismo, el neocantismo, finalismo y la escuela teleológica. ¿Vamos? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque cada una de estas corrientes filosóficas van a influenciar o van a influir justamente dentro de estas posiciones dogmáticas. La primera que les mencioné, el positivismo jurídico. ¿Vamos? Este positivismo jurídico, y recuerden que siempre los elementos de la teoría del delito son acción, tipicidad, antijudicidad y culpabilidad. Eso tenganlo presente, ¿ok? Ya van a ver que cada una de estas corrientes van a influenciar en cómo miran esa teoría general del delito. ¿Está claro? Bien. Este positivismo jurídico deja de lado, dicen, cualquier tipo de componente metajurídico. Es decir, lo que ellos tratan de establecer básicamente tenía que ver con una cuestión básicamente mecanicista. ¿Qué significa esto? Hablando de manera llana, concepciones causales. ¿Está claro? Entonces, tanto el positivismo jurídico como el normativismo van a adquirir o vamos a tener en cuenta posiciones causales. ¿Qué significa eso? Con respecto a la acción, para el positivismo jurídico, sostenían básicamente que era
algo de lo que hemos venido diciendo. Era una acción voluntaria, como sostenía Belin, o una acción voluntaria que produce una modificación en el mundo exterior, como decía Von List, que son dos de los grandes autores del positivismo jurídico. En este contexto, reitero que es una posición totalmente causal, el tipo penal, la tipicidad, no es más que una cuestión objetiva, totalmente objetiva y descriptiva de una conducta. ¿Está claro? ¿Lo rompió? No, está bien. Es meramente, reitero, una concepción causal. El tipo penal se toma como una concepción totalmente objetiva, descriptiva de una acción, ¿estamos? Y un mero indicio de la antijuricidad. La antijuricidad, por su parte, es solamente una cuestión descriptiva y objetiva. Y la culpabilidad se toma desde el punto de vista psicológico. ¿Qué le quiero decir con esto? Que solamente para la posición causal, para que usted me entienda, si yo voy, es más, le voy a dar una causa de la cual estaba defendiendo, que algo lo mencioné en el otro día. Un cliente mío, 6 de la mañana, vuelve de un Chevoli, tenía alcohol en sangre, sube por la zona de Villa Hualcade, hay una subida, viene una persona en contramano, tiene el accidente y fallece la persona que venía en la moto. ¿Vamos? En ese contexto, desde una posición causal, que es como termina resolviendo el juego de control, dicen, che, tu cliente venía a alta velocidad, en realidad venía a 69 kilómetros cuando la máxima era de 40 en esa calle, y tenía alcohol en sangre. ¿Está claro? No valora en ningún momento el hecho que viene en contramano. Hay una relación causal. ¿Se entiende o no? Solamente tiene en cuenta la conducta y el resultado. Punto. No incorpora ningún componente valorativo al momento de resolver la cuestión. Esa resolución toma esta escuela que le estoy diciendo. Una escuela causalista. No incorpora ningún método valorativo al momento de resolver la cuestión. ¿Estoy claro? Sí. Bien. ¿Qué pasó después? Reitero, como consecuencia directa del neocantismo, que es una posición filosófica, se empieza a través de esta posición filosófica a incorporar esto que estoy hablando de los valores. La acción ya deja de ser una mera cuestión causal, para esta posición, vamos, para el normativismo, que es la segunda corriente. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? Vamos. Deja de ser la acción un concepto meramente causal y pasa a ser un concepto material. La tipicidad deja de ser un indicio de la antijuricidad y forma parte de la antijuricidad. Es decir, que la tipicidad y la antijuricidad para esta concepción, vamos, es un elemento único, una antijuricidad tipificada. ¿Me siguen? ¿Está claro? Entonces ya deja de ser... ¿Me puedo repetir, por favor? ¿Sí? ¿Qué pasa? La tipicidad. La tipicidad deja de ser un mero indicio de la antijuricidad como lo era para el causalismo puro y duro, aunque para esta concepción también es causal. Lo único que incorpora es una cuestión valorativa, nada más. ¿Estamos? Decía que la tipicidad deja de ser un indicio de la antijuricidad como lo era para el positivismo jurídico y pasa a ser un elemento fundamental de la antijuricidad. ¿Está claro? Ya no se tiene tanto en cuenta esa cuestión descriptiva del positivismo, sino el porqué de llevar adelante una conducta antijurídica. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Incorpora componentes valorativos. Quédense con esa palabrita. ¿En qué escuela estamos, perdón? El normativismo. Por eso dice la división. ¿Vamos? Positivismo jurídico, normativismo, finalismo, funcionalismo. Hicimos mención sobre el positivismo jurídico. ¿Quedó alguna duda sobre eso? ¿No? Ok. ¿Podría repetir qué incorpora? Los componentes valorativos. ¿Estamos? Como consecuencia directa, reitero, de esta cuestión de filosófica neocantiana, incorporan componentes valorativos, surgiendo el normativismo. ¿Me siguen? No hay ningún tipo de modificación en lo que son los elementos de la teoría del delito. Sigue siendo acción,
tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. No hay ninguna variabilidad. Lo único, reitero, incorporan componentes valorativos a los elementos que componen la teoría jurídica del derecho. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí o no? Ok. Profe, ¿a qué se refiere con valorativo? A eso me estoy refiriendo. Al por qué. ¿Se entiende? Y el ejemplo cuando vean, y si toman el Roxin, que es lo que marca la bibliografía, cuando vean Roxin le dice, che, si yo llevo adelante un hurto, ¿estamos? El hecho de yo sacar texto, si yo no le incorporo un componente valorativo, y en ese componente valorativo tiene que ver con la intención de llevarte el desapoderamiento, no sería nada, dicen ellos. Es decir, que aquella corriente meramente causal, objetiva, descriptiva del causalismo, del positivismo jurídico, ellos dicen, che, acá hay algo más para que sea delito. ¿Se entiende o no? ¿Estoy siendo claro? ¿Qué es lo más? ¿Es solamente ese componente externo? No, necesito algo más. ¿Qué es lo más? La cuestión del injusto, dice. Elemento subjetivo. ¿Estamos? Pero ese elemento subjetivo, que tanto como el positivismo jurídico estaba en la culpabilidad, como dolo y culpa, ¿estamos? En este contexto, ellos lo siguen incorporando, mejor dicho, lo mantienen el dolo y la culpa, en la culpabilidad. ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Ok. Es decir, ellos lo único que descubren en este juego que estamos hablando es solamente decir, che, acá hay algo más que esa posición totalmente objetiva. ¿Qué es lo que es algo más? ¿Qué es lo que es el algo más? Esta cuestión subjetiva. Descubren, para que haya un delito es necesario que efectivamente incorporar el componente valorativo, el por qué. ¿Se entiende? No es solamente la conducta y el ordenamiento, pum, hay delito. No, necesito algo más. Y tiene que ver con este elemento subjetivo. Que aún en este contexto ellos lo siguen manteniendo en la culpabilidad. ¿Vamos? ¿Está claro? ¿Me siguen o no? Profe, tengo una duda. Dime. En el material dice, habla de antijuricidad tipificada en la Exacto. tipicidad. Porque justamente eso, o sea, la tipicidad vendría siendo la descripción de la antijuricidad. Entonces la antijuricidad pues lo plantea como que es algo material nomás, o sea, el mero hecho de... No, le mete justamente un contenido negativo, te dice. Lo está viendo de Lascano. No, lo del aula y virtual. Ah. Y un poco también, o sea, de los dos fui Bueno, para no un importa. cuadro. Es simplemente el porqué. No es solamente. Recuerden que el positivismo jurídico era simplemente la descripción. Chao. Che, conducta contraria, listo. Ujú. Esto dicen, che, pará, acá falta algo. Y en ese falta algo tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Estamos? Por eso hablamos del porqué. El porqué. ¿Por qué es delito? Hay algo acá, che. Claro. En ese delito no hace falta un elemento subjetivo. ¿Está claro? Claro. Ese elemento. Sí, disculpa. No, dice eso, dice la tipicidad, bueno, la antijuricidad tipifica y te remarca un tipo de injusto. Exacto. Y eso. Y después, en la antijuricidad no decía nada y ahí sí lo saqué de las carnes y solo decía que era material. Exactamente. Por eso digo que esos componentes materiales dejan de ser, reitero, tanto el normativismo como el positivismo son causales. Simplemente que acá se incorpora el componente material, nada más, valorativo, si se quiere. Sí. Está claro el por qué lleva adelante la conducta. Sí. ¿Claro? ¿Sí o no? Sí. Igual, chicos, si se quedan con lo que yo le digo del tema, che, acá en el normativismo se incorpora un componente valorativo, listo, para mí eso es suficiente. Vamos, ¿por qué? Porque en ese contexto no hay mucha variedad, hay variación obviamente, pero lo más importante sucede después con el finalismo. ¿Qué pasa con el finalismo? Recuerden que nosotros tenemos acción, tipo, antijuricidad y culpabilidad. ¿Estamos? Tanto el positivismo jurídico como el normativismo dejan el dolo y la culpa dentro de la culpabilidad. Exactamente. ¿Qué pasa con el finalismo? Dicen, che, esperen un poco, dicen. A los positivistas le dicen, ustedes que establecían esta cuestión de dividir elementos objetivos externos y dejar de lado la acción, o mejor dicho, solamente teniendo la acción y dejaban el dolo y la culpa en la culpabilidad, Ahora lo pasan a la tipicidad. los finalistas dicen, no puede haber acción Sin doble. sino, exactamente, si no incorporo necesariamente un querer. Y ahí incorporan ellos lo que es la acción final.
¿Se acuerdan cuando vimos Belsen, que hablaba de los 3 pasos para llevar adelante el injusto tipificado, el injusto personal? ¿Se acuerdan? Del lenguaje, dar un sentido fuerte, un sentido débil. ¿Se acuerdan o no? La primera clase, ¿se acuerdan? ¿Más o menos? Bien. ¿Por qué se los menciona Belsen? Porque justamente nuestro autor estrella en el finalismo. Belsen lo que dice justamente eso, no hay acción si no existe justamente una actividad final del sujeto. Si yo, el hombre, mujer, obviamente, a través de una acción final dice, yo para llevar adelante una conducta necesito preordenar mi conducta. Yo elijo determinados elementos para llevar adelante la conducta. Si yo quiero matar a alguien, yo quiero cometer un homicidio, necesariamente debo preordenar mi conducta. Y esa preordenación ya existe en el momento mismo de la actividad, de la acción. Por eso hablo de una acción final. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace? Llevar el dolo y la culpa, que estaba en la culpabilidad, lo incorpora como tipo subjetivo, ¿me siguen? Dentro del tipo penal. Entonces, en el tipo penal ya no solamente tenemos esa descripción objetiva de la conducta, sino ya incorporamos lo que es el dolo y la culpa. ¿Cómo qué? Como tipo subjetivo. ¿Me siguen o no? ¿Y qué se forma? Un tipo complejo. ¿Me siguen? ¿Fui claro o no fui claro? Profe, solo para entender, Dime, porque va. no tengo libro y no sé No, cómo no pasa escribir. nada. Puse eso que dijo el tipo subjetivo y el objetivo, puse descripción formal del hecho prohibido, ¿puede ser? ¿Qué derecho puede ser? Porque no, Es la lo conducta. escribí en siglas, pero no escribí No en pasa siglas, nada, no puede sé ser así, qué puede ser quise hecho. No sé decir. qué quisiste poner, ¿vale? Pero supongo No, que- porque puse la tipicidad, se divide en el tipo objetivo y el subjetivo sí lo puse bien, y el objetivo, descripción formal, asumo el hecho prohibido. Puede ser. Bien. Pero se entiende qué es lo que pasa, qué es importante que tengamos presente qué sucede en este contexto. ¿Sí o no? El dolo y la culpa, que estaban en la culpabilidad, pasan, reitero, al segundo elemento como tipo subjetivo. ¿Vamos? Que junto con el tipo objetivo forman el tipo complejo. ¿Está claro? ¿Vamos? ¿Sí o no? Entonces, quien tiene que resolver una situación X, es decir, si hay delito, ya no tiene que ir a esperar hasta el último escaloncito, ya lo puede resolver ahí. ¿Se entiende o no? Bien. En ese contexto, el tipo penal se torna complejo, ¿vamos? Y la culpabilidad es un mero juicio de reprochabilidad, dice, donde va a estar abarcado la imputabilidad y el conocimiento de la antijuricidad. La posibilidad de conocer que mi conducta es antijurídica. ¿Está bien, Flor? ¿Me seguimos o no? ¿No? ¿Para nada? ¿Estás perdida? ¿Pero qué parte no está entendiendo? No, ya estoy perdida de eso. Después está escuchando ¿Seguro? la clase, sí, sí. Ok. Chicos, los que no entienden me lo dicen, no pasa nada. Lo puedo explicar Culpabilidad 25 mero veces. hecho de qué. ¿Cómo, More? Culpabilidad mero hecho de qué. Juicio de reprochabilidad. No, la última parte de la culpabilidad es un mero hecho y Yo también vivo como Claro, noción de imputabilidad y la libertad de Juicio de autodeterminación. reprochabilidad. De saber. Es un juicio de reprochabilidad, ¿vamos? ¿Cuál compone? Aquellos elementos de imputabilidad y la posibilidad de conocimiento de la antijuricidad. ¿Vamos? Y la antijuricidad en esa es. La antijuricidad básicamente tiene que ver con la cuestión contraria al ordenamiento jurídico. Punto. Por eso la tipicidad vuelve a ser un indicio de la tipicidad. ¿Estamos hasta ahí? Positivismo jurídico, normativismo, finalismo. Acá, como verán, ya no es más causal. Las dos primeras corrientes son causales. ¿Está claro? Bien. Este finalismo, reitero, acción final. Hablamos justamente de un tipo complejo, constituido por tipo objetivo, tipo subjetivo. Y en este contexto incorporamos que para que sea delito no solamente tiene que haber una lesión de ese bien jurídico, disvalor del resultado, sino que también tiene que existir un disvalor de la acción. ¿Me siguen? Eso sería conocerlo y hacer lo mismo. Exacto. Un disvalor de la acción, es decir, que el sujeto lleva adelante la conducta, tiene que haber querido llevar adelante. ¿Vamos? ¿Está claro? Y por último tenemos el funcionalismo.
¿Se acuerdan que dijimos con respecto a la dogmática que en algún momento se puso en crisis porque era demasiado ensimismada, no sé si habían dicho la palabra, pero que no se abría a la resolución de casos complejos, que básicamente no permitía la incorporación de cuestiones que tenían que ver con institutos nuevos, ¿estamos? Dentro de los cuales tenemos la política criminal, la criminología, bueno, va de la mano con el funcionalismo. Dice, nosotros estamos viviendo una sociedad de riesgo, ¿está claro? Entonces, en esa sociedad de riesgo es necesario resolver casos concretos. Entonces, dentro del funcionalismo podemos decir justamente que se incorpora en 1970 con Roxy, la posición del funcionalismo, a través de su libro que se llamaba Política Criminal y Sistema de Derecho Penal. Y la gran característica del funcionalismo es incorporar los componentes valorativos políticos criminales en cada uno de los elementos. ¿Me siguen? ¿Componentes valorativos? De la política criminal en cada uno de los elementos de la teoría general del delito. ¿Sí? Y en este contexto se produce una renormativización del bien jurídico. ¿Estamos? Hay dos grandes autores, uno Jacobs, que es una posición mucho más radical, y Robson, que es un funcionalista más moderado. Jacobs fue el gran precursor del llamado derecho penal del enemigo. Disculpe, ¿se produce una red? Renormativización del bien jurídico. En este funcionalismo yo me conformo con que, bueno, más allá cuando vayan a su casa, lean y afinen los conceptos, me conformo con que sepan que se incorpora a través de Roxy lo que es la teoría de la imputación objetiva y el concepto que tiene que ver con el riesgo permitido. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad de riesgo y nosotros llevamos adelante conductas riesgosas. ¿Se entiende? Entonces, en ese contexto surge el concepto, reitero, del riesgo permitido. ¿Ah? Teoría de imputación Objetivo. ok. Y el otro elemento fundamental que se incorpora a través del funcionalismo tiene que ver con la responsabilidad al momento de la culpabilidad. Y cómo existe la posibilidad de que las normas puedan motivarme para no llevar adelante una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Claro? ¿Cómo es mi situación de capacidad para que la norma pueda motivarme, reitero, para no cometer hechos ilícitos? ¿Claro? ¿Sí o no? Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Entendimos más o menos el cuantito o no? ¿Sí? ¿No los mareé? Profe, Más o ¿puedes menos. ¿Sí? repetir el último que dijo? ¿Cuál de todas las cosas? El último. La culpabilidad, la responsabilidad de la Lo que sea, culpabilidad. riesgo permitido. Se incorpora el concepto de la Exactamente. ¿Tu nombre era? Federico. Dame, Federico. En el funcionalismo. No quiero, chicos, escuchen, no quiero que lo entiendan de memoria, quiero que lo entiendan. No lo aprendamos, pero quiero que lo entendamos. Dime. O sea, en este caso el funcionalismo sería también como el ejemplo que puso usted de su cliente que viene en contramano. Ahí se haría vos, Fede. Y no, o sea, el que viene en contramano admite el riesgo de que alguien lo puede chocar y el que viene alcoholizado admite el riesgo de que puede chocar a alguien. Pero, no sé. Si viene en contramano. Sí. Pero va más velocidad de la permitida. Bien, ahí no me voy a adelantar a lo que vamos a ver en la teoría de la imputación objetiva, que es específica, pero ahí tiene un elemento fundamental que tenemos que ver con el fin de la norma. ¿Se entiende? Ahí mi cliente estaría vulnerando el fin de protección de la norma. ¿Y cuál es la norma? Que vaya a 60 km por hora. ¿Una norma de qué tipo? ¿Qué norma estaría vulnerando? del tránsito. ¿Se entiende? Se reitero, no lo quiero marear. Dentro de la imputación objetiva hay algo, y ya se los adelanto, que se llama principio de confianza. ¿Qué significa? Que nosotros, al vivir en una sociedad de riesgo, siempre estamos esperando que el otro cumpla su rol. ¿Se entiende? Si bien yo puedo haber asumido un riesgo o haber elevado el riesgo permitido, al venir a 60 km por hora, a las 6 de la mañana,
yo no es que vengo a 60 km por hora en una calle de doble mano. No sé si soy claro. Yo en todo caso puedo haber vulnerado la norma de tránsito, pero el otro sujeto asumió un riesgo, que son las acciones a propio riesgo. Él vulneró, ¿se entiende? El principio de confianza. Es académico y dogmático lo estoy planteando, pero va de la mano con lo que decía Fede, está claro, tomando en cuenta el ejemplo que les puse de la causa concreta. ¿Se entiende o no? Para el causalismo, olvídate, mi cliente es responsable. Para el funcionalismo, no sería responsable. Y no, pero sería más responsable el que es hermano. Su cliente vulneró dos leyes, una de manejar alcoholizado y además... Está bien, pero ¿cuál es la finalidad de esa ley? Pero no debería manejar una... ¿Él elevó el riesgo permitido? Pero si el que venía en contramano no hubiese venido en contramano, se hubiese tomado la calle que debía, el hecho de que él hubiese estado alcoholizado no iba a significar nada. ¿Se entiende o no? Porque no le iba a afectar a nadie. Estamos hablando, reitero, de posiciones dogmáticas. Que fueran... ¿Se entiende? Estamos hablando de posiciones dogmáticas. Asumíamos nosotros, juristas, posiciones dogmáticas. ¿Vamos? Por ejemplo, disculpe Juanjo, otro ejemplo, dejemos el lado ese, que tiene que ver con el funcionalismo, habla de la relevancia desde el punto de vista penal. Si yo llevo un vino a un juez, ¿qué sería? ¿Un delito? Sí. Para el causalismo sí. Para el funcionalismo sería un delito. ¿Es relevante mi conducta? No. ¿Se entiende? Ahora, si le llevo el vino al juez en medio de un juicio, o sea, un vino, no sé, sabe que es el vino de su cosecha favorito, pero no sé, le tomó el día que se casó. Si es amigo mío, por el cual. Y bueno, pero si se lo lleva justo en época de ahí como un regalo. Pero es un delito. Y se puede tomar como algo malo, ¿no? Es Decime lo que habíamos vos, vale. hablado en la primera clase. Decime vos. No, para mí no, pero qué sé yo. ¿Para el causalismo sería delito? Sí. Está prohibido, llevo, está. Para el funcionalismo, es una conducta relevante desde el punto de vista jurídico penal. No debería ser. No debería. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende por qué es importante de qué punto nos ubiquemos? ¿Sí o no? Primero el causalismo en el tema del... Hoy por hoy, obviamente, lo que está en auge es el funcionalismo. Más allá de que haya resoluciones como las que les planteo, que lo toma desde el punto de vista causal. Claro, no es que una esté en desuso y la otra... Eso quería preguntarle, como que eso va a depender de de cada la posición, uno. exactamente. Obviamente también de posiciones jurisprudenciales, la Corte ya tiene postura de determinadas cosas, el TCJ, pero todo es discutible. Digo, hay causas que confluyen ahí en ese caso. No son todas responsabilidad de tu cliente en el tema del auto que va a 60, creo que influye también la otra causa. Por eso estoy diciendo. Estamos hablando del punto de vista Claro, penal. claro. ¿Podrá tener responsabilidad civil? Eso es otra historia. ¿Habrá cometido delito? Sí. Yo entiendo que no. Obviamente, yo soy abogado defensor. ¿Qué pasa con los clientes? Yo quiero saber la Sí, Bueno, ahora con el final del no importa. todavía estamos discutiendo. Pero la Fiscalía instó el sobreseimiento, por esto que estamos hablando, juez de control aplicó la teoría causalista, estamos, discrepancia del sobreseimiento, fiscal de Cámara de la acusación mantuvo la acusación, ahora estoy con una apelación, una oposición a la discrepancia. ¿Se entiende o no? Es un tema procesal, no lo quiero mal. Sí, estamos discutiendo. Es un tema procesal, por eso no lo quiero mal. Independientemente de eso, el caso viene bien, ¿por qué? Porque un fiscal comparte la posición de la defensa, un juez de control, que es instancia de arriba del fiscal, dice, che, no, esto realmente hubo una responsabilidad. ¿Cómo es tu nombre? Jessica. Jessica, lo que dice Jessica. Venía a alta velocidad, venía a la noche, elevó el riesgo jurídicamente, elevó el riesgo. ¿Ah? Bueno, hubo un caso también con un jugador que de talleres en Pampa. Y ese ya es culpable, José de talleres ya es culpable. Y no, que no le pasó nada. Bueno. Porque chocó uno que venía en contramano sin luces ni una moto, también se murió, pero bueno. Bueno, pasó también, yo soy de La Pampa en Pico, pero es de Garro apellido. Ah, bueno, no jugaba en Talleres, jugaba Sí, en claro. Brasil. Bueno, Ah, jugaba, bueno, sí, por eso. y ahí también sí pasó eso. ¿Pero se entienden? Sí, sí. ¿Cómo lo llevamos al caso concreto? ¿Ya les Por empieza a eso, gustar con el dos hecho puntos de penal? vista. Sí. Porque su cliente está como ahí. Y este ¿Cómo? Mi cliente está inocente siempre. está ahí.
Pero bueno, más allá de eso, queda claro justamente que si de una posición causalista hasta las pelotas, de una posición funcionalista, es discutible. ¿Vamos? ¿A uno o dos con esto? Perfecto. De acuerdo con lo que vean, chicos, me avisan si tienen alguna duda, básicamente. Necesito que entiendan el cuantito. El punto 4 habla justamente de lo que es la estructura básica del delito de la tradición anglosajona. Acá no van a tener mayores inconvenientes. Es cómo lo ven los anglosajones y cómo lo vemos nosotros al tema del delito. Es muy importante eso. Porque yo lo traté de leer y no le entendí nada. Es una boludez, vale. Es una boludez. O sea, me aburrí. Era como Pero que es no nada, podía casar. pero es una tontera. Sí, sí, te hace. Estamos, miren, para los anglosajones el delito está compuesto por dos elementos, objetivo y subjetivo, y se habla que habla del actus reus, ¿cómo era? Sí, actus reus y mens rea. ¿Estamos? Es una concepción bimembre del delito. Punto. ¿Qué hace con eso? Concepción bimembre del delito. ¿Está claro? Para nosotros, Escuela Europea Continental es una concepción tripartita del delito. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Por qué para ellos es bimembre? Porque ellos abarcan lo que es la acción típica antijurídica y dejan la culpabilidad afuera. ¿Por qué para nosotros es tripartita? Porque nosotros es una acción típica, antijurídica, culpable. ¿Se entiende? Para ellos es más simple, puede decir, se estructura. ¿Cuál es la parte negativa? Que a diferencia nuestra, ellos no pueden establecer una atipicidad o una antijuricidad con las causas de justificación, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Está claro? Nosotros sí. Mira, es fácil. Sí, que me aburrí de leer. Quédate con eso. Anglosajones, bipartita, nosotros tripartita. Y el por qué lo entienden, ¿no? Sí. ¿Puedo repetir la última frase? ¿Cuál de todas? No pueden establecer una. No sé qué dice. Una justificación. Eso. Las desventajas de ellos. Sí, claro. A diferencia nuestra, ellos no pueden establecer justamente causales a partir de los cuales no exista una ruptura de esa estructura bimembre. Nosotros sí. ¿Se entiende? Por eso tenemos la causa de justificación. En cada uno de los elementos existen elementos en los cuales pueden no existir esos elementos. Entonces, claro, no puede parar. Está claro, por ejemplo, en la antijuricidad es la causa de justificación. ¿Se entiende? Vamos, una conducta antijurídica tiene una causa de justificación, ya deja de ser antijurídica. Culpabilidad, si tenemos una causal en la cual se excluye la culpabilidad, ya no tenemos culpabilidad. ¿Se entiende? Bien. Clase de delitos. Acá no van a tener mayores inconvenientes cuando vayan al texto, lo vamos viendo obviamente. Cuando hablamos de delitos dolosos, obviamente nos estamos remitiendo en aquellos casos a partir de los cuales el sujeto lleva adelante una conducta que quiere llevar adelante, una conducta ilícita, conociendo los elementos de ese hecho objetivo, queriendo llevar adelante una conducta dolosa. ¿Vamos? Conozco los elementos que componen el tipo penal y quiero esa conducta. Imprudencia, básicamente tiene que ver con conductas en las cuales solamente se tipifican conductas que afectan el debido cuidado. Es decir, no hay delito si yo no llevo adelante una conducta que ha sido descrita como tal, como imprudente por parte del legislador. Que básicamente tiene que ver con, reitero, una vulneración de la norma de cuidado. ¿Vamos? ¿Cuál es la diferencia? En los delitos dolosos yo tengo que conocer los elementos de tipo penal y querer llevar adelante la conducta. ¿Estamos? En los imprudentes no. Mi conducta es simplemente una conducta que está abarcada por la norma de cuidado. Nada más. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. Ahora bien, dentro de los delitos se puede establecer justamente una clasificación en base a si los mismos son de resultado o no. Es decir, si mi delito necesariamente genera un resultado o no. Y ahí tenemos delitos de mera actividad y delitos de resultado. Los de mera actividad son aquellos que están solamente descritos en la norma jurídica. Vos estás grabando, por eso no.
no pase. Y lo de resultado, necesariamente, una obviedad lo que estoy diciendo, necesito el resultado. Exactamente una modificación en el mundo externo. ¿Está claro? ¿Qué ejemplo se les viene a la cabeza? Si pongo una bomba y no explota. El homicidio. Si pone una bomba y no explota, ¿qué hacemos? Es ¿Es de resultado? O sea, deja de ser de resultado. Puede ser una tentativa o puede ser un delito de peligro abstracto, en este caso peligro concreto. Claro. ¿Estamos? Dentro de los delitos resultado, justamente siguiendo el ejemplo de Val, tenemos delitos de lesión y delitos de peligro. El ejemplo de resultado es el homicidio. ¿Estás harto? Sí, pues te pregunto. Lesión y peligro. Y ejemplo de mera actividad, pues Es violación de domicilio. Ah, es ese. ¿Cuál? Violación de domicilio. Disculpe, el resultado de lesión y el otro. Peligro. Dentro del resultado, lesión y peligro. Lesión, obviamente, la lesión del bien jurídico protegido. ¿Estamos? Concreta, la lesión concreta. Y los de peligro ponen en peligro el bien jurídico protegido. ¿Estamos? De tal forma que el legislador considera que hay que tipificarlo en esa peligrosidad. ¿Estoy claro? Y esa peligrosidad puede ser peligro abstracto o concreto. Y la diferencia está básicamente en el grado de más o menos probabilidad en que efectivamente se produzca la vulneración del bien jurídico protegido. El clásico ejemplo de delito de peligro abstracto es la aportación de armas. El clásico ejemplo concreto, el abuso de armas, disparo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende por qué uno es concreto y otro es abstracto? ¿Cuál es la diferencia, profe Pablo? Usa el sentido común, Fede. Fede, ¿no? Sí. Usa el sentido común. ¿Qué te dice peligro abstracto y peligro concreto? Primero, peligro, ¿a qué te referís? ¿O a qué nos referimos? Y el daño que se le hace al individuo. Exacto. No el daño. Estamos cerca de producir la lesión. Posible daño. Exactamente, porque tenés la lesión, el delito de lesión, que efectivamente genera el daño, y el peligro que estamos ahí. Es tan importante la conducta que el legislador dice, che, hay un peligro de que efectivamente se vulnere el bien jurídico protegido. ¿Sí? Ahora, usa el sentido común, como siempre les digo, y decime, en el concreto, ¿qué consideras? Claro, el concreto, como dijo usted, de que use el arma, el abuso del arma y el abstracto de la aportación del arma. Está bien, pero se entiende los por qué, ¿no? Sí. ¿Estamos? Es básicamente una cuestión cualitativa, diría yo. ¿Está claro? De qué tan importante es mi conducta que me acerco lo más cercano posible a la vulneración del bien jurídico protegido. ¿Se entiende o no? Sí. Bien, perfecto. Delitos instantáneos y permanentes. ¿Qué opinas, Val? ¿Cuáles serían los instantáneos? Los instantáneos que ocurren en el momento, se concretan en el Por ejemplo, el homicidio. El homicidio. Y los Bueno, permanentes el robo son los también que se puede ser. prolongan en el tiempo. Por ejemplo. Exacto, ¿quién dijo secuestro? Bien, ¿tu nombre? Mary. ¿El No, secuestro? no, que me la tiró muy bien. Instantáneo. Permanente. Permanente. Recién salgo del trabajo. Ah, bueno. Es un día duro para todos. ¿Día largo? Y el largo. Sí, lo único más grande te parece el primero para. Ay, sí, yo sé. Acción y omisión. Exacto. De acuerdo a la forma de actuación, tenemos delitos de acción. ¿Qué consideran que son la acción? El hacer. Exacto, el hacer, la comisión. Estamos el hacer, comitivos. Por ejemplo, pero puede haber homicidios por omisión o no. Sí. Entonces no sirve para los dos. Entonces no solamente la forma de actuar puede ser por acción, sino también puede ser por omisión. Ahora, cualquier omisión, no. Tiene que ser una omisión de forma tal que en el caso concreto, si yo hubiese actuado, no se hubiese producido el resultado. ¿Se entiende? El no prestar auxilio Por ejemplo, es homicidio. exacto, es una omisión simple. Dentro de la omisión tenemos la omisión simple, que voy a tomar el ejemplo de... ¿Tu nombre era? Fed. Fed. Fed de Fernanda. Ah, Fernanda. ¿Dónde está Federica? Sí, la mía. ¿Dónde está? No sé, también. Ahora fue un día malo para ellos también. Sí, un día largo.
Dijo, quiero que escuchar el máximo. Una omisión simple, ¿estamos? Y la omisión impropia. ¿Cuál es la diferencia? En la omisión impropia necesito un resultado. ¿Estamos? Generalmente se lo ponen como la posición de garante, uno de los requisitos. Que eso era lo que se divide en tres. Sí, pero no vamos a empezar en eso, simplemente que sea una clasificación general, ¿ok? Vamos, entonces, de forma de acuerdo, tenemos acción, omisión. ¿Cómo vale? La simple con todas las otras. Acción, omisión. ¿Se acuerdan los mero actividad de acción? Que era simplemente la descripción de la conducta. Acá igual. ¿Estamos? No necesito un resultado. Es el no hacer sin resultado. En la omisión impropia es el no hacer con resultado. ¿Sí? Bien. Delitos especiales. ¿Qué pasa, tío? En los cuales necesito, o mejor dicho, se especifica en cuanto al sujeto activo, es decir, el autor. Por ejemplo, el funcionario público. Solamente podrá ser autor del delito de defraudación dentro de la administración pública el funcionario público. ¿Estamos? Y los generales, cualquiera de nosotros puede ser sujeto activo de un delito. ¿Está claro? ¿Qué pasa, Val? No entendí el de delitos especiales. ¿Qué parte no entendemos? Sí, lo puedo volver a repetir. Delitos especiales. Llevarlo al plano del autor. Si yo te digo especial, ¿qué entendés por especial, Fer? Particular. Exacto. ¿Qué ejemplo me podrías dar? ¿Un funcionario público no es un caso particular? Los bomberos que salieron ahora que van a ir a juicio por hacer coimas. Sí, porque efectivamente creo que una administración, no sé, tal como... Sí, la asociación ilícita abarca a todos, no necesariamente a los especiales, pero sí... No necesariamente la asociación ilícita tiene que ver con el cargo. Porque son bomberos que salieron especiales. Exacto, como funcionarios. Claro. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Y genéricos, lo que dijimos, cualquiera de nosotros puede ser sujeto activo de un delito. ¿Estamos? Básicos, delitos básicos, que son aquellos que simplemente el comportamiento específico en la conducta del tipo penal, el homicidio, y los especiales, donde, por ejemplo, tenemos el artículo 80, inciso 1, 2, 3, 12, que tiene que ver con los agravantes. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Alguna duda? No. Hemos culminado las 5. No, y delito y contravenciones. ¿Qué es eso? Vale, te voy a matar, ya lo hablamos, ¿te acuerdas el primer día? Bueno, listo. Pero básicamente, básicamente los delitos, hay una discusión ahí si los delitos solamente afectaban los bienes jurídicos y las contravenciones no, ¿se acuerdan? Si lesionaban o no, pero esa discusión no puede ser llevada adelante porque hay contravenciones que sí lesionan bienes jurídicos. Básicamente las contravenciones tienen que ver con las infracciones en lo que hace al ordenamiento del Estado, ¿estamos? Mientras que los delitos tienen que ver con bienes previamente dados a los ciudadanos para llevar adelante nuestro día a día, ¿estamos? Tiene que ver una cuestión de cuantificación, si se quiere. Hay quien dice que hay una diferencia de grado nomás. ¿Te acuerdas que lo hablamos en la primera clase? ¿No? Y en los derechos básicos y especiales, los básicos que serían... El homicidio, la descripción simple del tipo penal. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Sí, ¿qué artículo dijo 140? ¿De qué? Lo especial. No, No, el 80, 81. 80, 81, sí. 81 es homicidio, no, 80. 80 y... Inciso 1, 2, 3 hasta el 12 que tenemos homicidio. Tiene que ver con esta circunstancia, la incorporación de circunstancias específicas para grabar un tipo penal. ¿Estamos? ¿Está claro? Bien. ¿Alguna duda? ¿Terminamos hoy? Sí, por favor. Chicos, lean, por favor. El jueves, casos prácticos. Sí, vale. Pero no es de la clase, no. Ok. ¿Tienen? Sí, en principio sí. No hay ninguna novedad. ¿Qué? No, pero de ya hace a las 9. Sí, 9 de la mañana. Sí, no, todo es multiple choice. Son 50 multiple choice. No te quiero sacar de susto, ¿no? No nos queremos ir. Chicos, la hojita. No, firma la sustancia.
Ahí está, una vuelta.